Estimados alumnos, nos encontramos de nuevo para encarar la segunda clase de farmacocinética. Esta trata el análisis matemático de los procesos farmacocinéticos, que no es otra cosa que tratar de encontrar un sentido práctico, de aplicación práctica, a la farmacocinética. En el teórico anterior había dicho que la farmacocinética es la rama de la farmacología que estudia las modificaciones que sufre el fármaco desde que es administrado hasta que es eliminado. En particular, estudia las modificaciones en las concentraciones del fármaco y lo que interesa saber es entre qué rango fluctúan y por cuánto tiempo se mantienen en los sitios donde deben actuar. Por esto veremos ahora cómo se llega a este conocimiento. Considerando que contamos con los métodos adecuados para medir las concentraciones del fármaco, se las podría medir en los tejidos, que sería lo óptimo, pero que no siempre es posible, porque no siempre estos son accesibles y mucho menos a muestreos sucesivos. La alternativa más aceptable es medir las concentraciones del fármaco en la sangre, que es lo más habitual, porque es una forma más sencilla de abordaje. También podríamos medirlas en otros compartimientos o fluidos, como en la orina, la leche, la saliva y otros tejidos que sean también accesibles. El procedimiento general para obtener las muestras sanguíneas o de otros tejidos o fluidos para luego poder construir las llamadas curvas de concentración en función del tiempo consiste en administrar el fármaco en cuestión al grupo de animales y tomar las muestras en tiempos preestablecidos. Luego, como ya dije, tenemos que tener un método adecuado para determinar las concentraciones de la droga. Y una vez que tenemos los valores de las concentraciones, podemos construir las curvas de concentración en función del tiempo. El gráfico que está a la izquierda de la placa es un ejemplo de una curva endovenosa, donde se ven los cambios en la concentración del fármaco a lo largo del tiempo. Se puede observar que la concentración inicial, al tiempo cero, es muy alta y disminuyen primero en forma rápida y luego en forma más lenta, casi llegando a tocar el eje de las abscisas. Una vez obtenidas las curvas, podremos hacer el análisis farmacocinético de las mismas, que no es otra cosa que hacer modelizaciones matemáticas, es decir, a partir de los datos de concentraciones obtenidos para ese fármaco, esa dosis, esa vía y para un grupo de animales de una determinada especie, se podrán hacer predicciones extrapolables a la población de esa especie. A su vez, estas modelizaciones pueden ser de dos tipos. Un análisis llamado no compartimental, que es más sencillo y es del que más hablaremos, y un análisis de tipo compartimental, que es el más complejo y al que solo vamos a tratar muy brevemente. De este modo podemos decir que el análisis farmacocinético tiene por objeto estimar estadísticamente las concentraciones que va a tener el fármaco en el sitio blanco y por cuánto tiempo van a durar. Sabiendo esto, se puede establecer la dosis apropiada y los intervalos posológicos a los que hay que administrar el fármaco en la especie animal en la que se realizó el estudio y en las condiciones particulares en que se realizó el ensayo. Hay que aclarar que se asume que las concentraciones en el sitio blanco van a sufrir las mismas modificaciones que suceden en la sangre. Esto puede no ser exactamente así, pero es una asunción que debemos hacer para poder trabajar. Pero antes de empezar a hablar del análisis farmacocinético, tenemos que caracterizar los tipos de cinética, es decir, describir el movimiento que pueden seguir los fármacos en el organismo. Hay tres tipos de cinética: la cinética de orden 1, la cinética de orden 0 y la cinética dosis dependiente. La cinética de orden 1 es la más común, es la que siguen la mayoría de los fármacos. Este tipo de cinética es la que caracteriza a los procesos de difusión simple, pero también se puede observar cuando están implicados transportadores o enzimas, cuando estos sistemas están funcionando sin saturarse. Es decir, cuando estos transportadores se comportan del mismo modo que la difusión simple, lo que es en función del gradiente de concentración. En todos estos casos, la velocidad, la cinética, es proporcional a la concentración de la droga ofertada.
La cinética de orden cero es muy poco frecuente para los fármacos. Se puede observar en los transportadores o las enzimas cuando están funcionando a saturación. En estos casos, la velocidad del proceso, su cinética, es constante para cualquier concentración de la droga que se oferte. Y por último, la cinética dosis dependiente. Esta se caracteriza por ser de orden 1 y pasar a ser de orden 0. Esto sucede cuando los transportadores o enzimas en los rangos de dosis normal funcionan como de orden 1 y en dosis más alta se saturan y la cinética pasa a ser de orden 0. Ahora veremos en un ejemplo las cinéticas de orden 1 y la de orden 0. Para esto tomaremos una cinética de eliminación y para simplificar el ejemplo se va a partir de la misma cantidad de droga. Pero para la cinética de orden 1, por unidad de tiempo se va a eliminar siempre el 10% de la droga que se encuentre. En cambio, en la cinética de orden 0 se va a eliminar por unidad de tiempo una cantidad fija de 10 microgramos por mililitro. En la tabla pueden ver que la unidad de tiempo considerada es la hora. Entonces, para ambas cinéticas, la oferta inicial son 100 microgramos por mililitro para ser eliminados. En la cinética de orden 1, como por unidad de tiempo se elimina un 10% de la cantidad ofertada, en la primera hora se eliminan 10 microgramos por mililitro, por lo que quedarán 90 microgramos por mililitro. En la siguiente hora se elimina el 10% de los 90 microgramos por mililitro, lo que es 9 microgramos por mililitro, y así nos van a quedar 81 microgramos por mililitro al cabo de la segunda hora. Y así en cada hora se elimina el 10% de lo que es ofertado, del remanente. Respecto de la cinética de orden 0, se elimina en cada hora una cantidad fija de 10 microgramos por mililitro. Por esto, al cabo de la primera hora quedan 90 microgramos por mililitro. Luego de la segunda hora quedan 80 microgramos por mililitro y así sucesivamente en cada hora. Lo que es interesante notar es que en la cinética de orden 0, al cabo de 10 horas no quedará nada para eliminar, 0 microgramos por mililitro. Pero en el caso de la cinética de orden 1, nunca se llega a eliminar el fármaco en su totalidad, porque siempre es un porcentaje de lo que había, lo que se elimina. Entonces siempre quedará un remanente del fármaco, aunque en cantidades mínimas, circulando. Hay que tener en cuenta que si bien el ejemplo anterior fue para una cinética de eliminación, estos mismos conceptos son aplicables a todos los fenómenos farmacocinéticos: la absorción, el pasaje a los tejidos, a los sitios de metabolización y a los de excreción. Y en todos estos casos, la mayoría de los fármacos siguen una cinética de orden 1. En estos gráficos se puede observar cómo son las curvas de disposición según si siguen una cinética de orden 1 en los dos gráficos de la izquierda o de orden 0 en los dos de la derecha. Son diferentes porque difieren las escalas que se usan en el eje de las ordenadas. En los gráficos inferiores la escala es aritmética y en los superiores la escala es logarítmica. En el gráfico inferior izquierdo se puede ver que la curva se torna asintótica a medida que transcurre el tiempo. Y al transformar las concentraciones en escala logarítmica, el gráfico superior izquierdo, la curva se transforma en una recta. Si comparamos con las curvas de la derecha, de orden 0, en la de abajo, en escala aritmética, la curva es una recta, que si uno la prolonga va a cortar el eje de las abscisas, lo que indica que se eliminaría totalmente el fármaco. En la parte superior derecha, en escala logarítmica, la recta se transforma en una curva que es convexa, y esta es una forma para diferenciar los dos tipos de cinética, graficando en escala aritmética y logarítmica y viendo la forma que adopta la curva en cada caso. En estos otros gráficos vamos a comparar la cinética lineal, o también llamada de dosis independiente, con la cinética no lineal o dosis dependiente. Como pueden observar en el gráfico de la izquierda, que es el de la cinética lineal, a medida que se oferta más droga, a mayor concentración de droga, más se elimina, mayor es la velocidad de eliminación, porque el proceso es proporcional a la droga ofertada. Por eso se llama
dosis independiente. En el gráfico de la derecha vemos que al principio la cinética es similar a la de orden 1. La eliminación aumenta si hay mayor oferta, o sea que es proporcional a la cantidad ofertada de droga. Pero en concentraciones mayores llega a un techo o meseta, porque se satura el sistema y se transforma en una cinética prácticamente de orden 0, en la que se elimina una cantidad fija por unidad de tiempo. Como ya he mencionado, pero lo reitero porque es importante, todo lo que vamos a estudiar de análisis farmacocinético es para fármacos que siguen cinéticas de orden 1. Ahora veremos cómo se construyen las curvas de disposición plasmática o curvas de concentración en función del tiempo. Se administra el fármaco con una dosis y por una vía determinada a un grupo homogéneo de animales y se le toman muestras de sangre en intervalos de tiempo fijos e iguales para todos los animales. Luego se determina la concentración de la droga en cada muestra de sangre mediante un método que sea apropiado para esa droga, y con los valores de concentración que se obtienen se construyen las curvas de concentración plasmática del fármaco en función del tiempo para cada uno de los animales utilizados. Luego se promedian las concentraciones de todos los sujetos experimentales y se obtiene la curva promedio de concentración plasmática en función del tiempo. Así vamos a obtener curvas como las de este gráfico. En este caso es una curva de administración intravenosa. Se puede ver que hay dos velocidades distintas porque hay dos pendientes distintas. La primera es más abrupta, más rápida y corresponde a la fase de distribución en los tejidos más irrigados, y la segunda, con una pendiente mucho menos empinada, más lenta, y se la llama fase de eliminación, porque el proceso que predomina es la eliminación del fármaco. Así, la gráfica de la curva se puede descomponer en dos rectas, que son las dos pendientes, las líneas punteadas en rojo. La primera y más empinada es la de distribución o llamada también fase alfa, y la más lenta, menos empinada, que corresponde a la eliminación, es la fase beta. Veremos cuáles son las características más importantes de las curvas endovenosas. Al tiempo cero, la concentración plasmática es la máxima, y esto es así porque no hay absorción, se ha administrado toda la dosis directamente en el torrente sanguíneo. Ya he dicho las características que tienen las pendientes y a qué responde cada una. La fase alfa es más empinada y el proceso que predomina es la distribución, y la fase beta, menos empinada, donde predomina la eliminación. En realidad, tanto la distribución como la eliminación ocurren simultáneamente desde que uno administra el fármaco. Este comienza a distribuirse, pero ya algunas moléculas que pasen por los órganos de excreción se estarán eliminando. La diferencia en las dos pendientes está dada por el proceso que predomina. En la primera es la distribución y en la segunda la eliminación. Con las curvas de disposición se pueden calcular los parámetros farmacocinéticos y con estos se podrá estimar el comportamiento farmacocinético de la droga empleada en la especie animal en la que se hizo el estudio. Pero además se obtiene una información práctica. Podremos saber cuál será la dosis, el intervalo posológico, que es el intervalo entre administraciones, y si fuera un animal de producción, también podremos calcular el periodo de retirada del fármaco para esa dosis, vía y forma farmacéutica que se haya ensayado para esa especie animal. Comenzaremos a ver cuáles son los principales parámetros farmacocinéticos que se pueden obtener a partir de las curvas de disposición endovenosa. Primero los definiremos y luego los veremos en la curva, cómo se calculan y dónde se visualizan. Comenzamos por el área bajo la curva de concentración en función del tiempo, desde el tiempo cero a infinito. Este parámetro se simboliza como ABC de cero a infinito o AUC de cero a infinito de las siglas en inglés. Otro parámetro es la concentración plasmática al tiempo cero o concentración plasmática inicial, que se simboliza como CP0. Esta es una concentración teórica porque sería la concentración en el plasma antes de que comience a distribuirse,
y es teórica porque es imposible obtenerla. Al momento del primer muestreo sanguíneo, por inmediato que sea, ya algo de la droga se ha distribuido. El siguiente parámetro es el clearance o depuración, que se simboliza como Cl. Este es el mismo concepto que el de fisiología. Es el volumen de plasma que se depura del fármaco por unidad de tiempo. Y habrá un clearance para cada órgano eliminador, por ejemplo, un clearance hepático, un clearance renal y otros. Pero el que se calcula habitualmente es el clearance total, dado por la suma de todos los clearance parciales de los distintos órganos o tejidos que eliminan la droga. El siguiente parámetro importante es la vida media de eliminación, que se simboliza con una T con un subíndice de 1 medio. Y este es el tiempo que transcurre para que una determinada concentración plasmática disminuya a la mitad medida en la fase de eliminación. El último parámetro que se puede calcular de este tipo de curvas es el volumen de distribución, que se simboliza como VD. Este es el parámetro más abstracto y se lo define como el volumen necesario para contener o diluir toda la droga administrada, la dosis total, a la misma concentración que se encuentra en el plasma. Ahora veremos los parámetros en el gráfico. La CP0 o concentración plasmática inicial, cuyas unidades son microgramos por mililitro, se visualiza en la intersección de la fase de distribución de la curva con el eje de las ordenadas, el eje de concentración. El área bajo la curva es el área sombreada de color rosa y lleva como unidades microgramos por hora sobre mililitro, que son las unidades de los dos ejes. Y se la calcula mediante ecuaciones integrales, haciendo la sumatoria de las áreas parciales a lo largo de toda la curva. El clearance total no lo vemos en el gráfico, pero se calcula mediante una fórmula sencilla que divide la dosis administrada por el ABC. Las unidades del clearance son mililitros por hora por kilo de peso. Aquí veremos cómo se calcula la vida media. Sus unidades son las del eje de las abscisas, el tiempo. Pueden ser horas, que es lo más común, minutos o días. Y el cálculo sale de su definición, aplicándola al gráfico. Por ejemplo, partiremos de una concentración de 10 microgramos por mililitro. La mitad de esa concentración son 5 microgramos por mililitro. Se busca a qué tiempos corresponden esas dos concentraciones. En este gráfico, 10 microgramos por mililitro corresponde a las 2 horas y 5 microgramos por mililitro a las 4 horas. Entonces la diferencia entre estos dos tiempos es de 2 horas, por lo que la vida media es de 2 horas. El valor de la vida media es el mismo en toda la pendiente de eliminación, por lo que se la puede calcular partiendo de cualquier concentración, porque la fase de eliminación es una recta cuya pendiente corresponde a delta I sobre delta X. Y podemos verificarlo partiendo de 5 microgramos por mililitro, cuya mitad es 2,5 microgramos por mililitro, los trasladamos al tiempo y tendremos que corresponden a 6 y 4 horas. Y la diferencia entre estos también es de 2 horas. Un concepto importante es que la vida media es un parámetro que es constante para cada fármaco y cada especie animal, porque depende de los mecanismos eliminadores que tenga esa especie. La vida media se verá modificada por todos los factores que puedan alterar la eliminación, sean fisiológicos, por ejemplo, en animales jóvenes con mecanismos de eliminación inmaduros o en animales viejos con insuficiencias funcionales. También se modifica por razones patológicas, por cualquier condición que afecte la función de los órganos de eliminación. También puede modificarse por interacciones farmacocinéticas, tales como competencia entre drogas por el mismo mecanismo de eliminación, por ejemplo, por la bomba de ácidos en los túbulos renales, y el resultado es que aumenta la vida media de las drogas, o por fenómenos de inducción o inhibición enzimática que van a acortar o alargar respectivamente la vida media de la droga. Veremos ahora el volumen de distribución que se expresa en litros por kilo. Este parámetro no puede visualizarse en el gráfico, pero sí se puede calcular.
Si bien hay varias fórmulas para el cálculo del volumen de distribución y cada una sirve para evaluar conceptos diferentes, nosotros nos quedaremos con la fórmula que relaciona la dosis administrada con la concentración plasmática. Si despejamos los términos de la fórmula, vemos que también nos sirve para calcular la dosis que es necesaria para tener una determinada concentración plasmática, por ejemplo, la concentración terapéutica. También podemos observar que el volumen de distribución está en relación directa con la dosis, es decir, que a mayor volumen de distribución se requerirá mayor dosis para una misma concentración plasmática. Pero, ¿qué es lo que realmente indica el volumen de distribución? Si el volumen de distribución da un valor similar al volumen del plasma de ese animal, significa que la dosis que se administró se ha disuelto en el volumen del plasma, no se ha escapado de los vasos, permanece allí. Esto vale para muy pocos fármacos porque la mayoría de los sitios blancos están en los tejidos. Si el volumen de distribución da un valor similar al volumen extracelular, es decir, al volumen del plasma más el del líquido intersticial, significa que el fármaco se ha disuelto en el plasma, ha salido de los vasos y se ha disuelto también en el líquido extracelular. Si el volumen de distribución da un valor mayor que el volumen extracelular, significa que el fármaco no solo se ha distribuido en el plasma, sino que también salió de los vasos y llegó al líquido extracelular y también entró en las células, al líquido intracelular. Pero, ¿qué sucede si el volumen de distribución da un valor mayor que el agua corporal total? Esto no sería posible desde el punto de vista fisiológico, pero sí lo es desde el punto de vista farmacocinético. ¿Qué es lo que significa? Evidentemente el fármaco salió mucho de los vasos sanguíneos y por eso la concentración en el plasma es muy baja, lo que resulta en un volumen de distribución muy elevado. Pero este resultado no nos dice a dónde fue el fármaco. Puedo suponer que salió de los vasos, llegó al líquido extracelular y al intracelular. Pero además lo que seguramente está pasando es que se está acumulando, concentrando en algún órgano en particular. Por ejemplo, para fármacos muy liposolubles es probable que estos se acumulen en el tejido adiposo. Por este motivo, el volumen de distribución puede dar valores mayores que el agua corporal total y también por este motivo, por dar valores irreales, también se lo llama volumen aparente de distribución. Por todo lo dicho, el volumen de distribución no es un parámetro fisiológico real, solamente nos dice el grado o magnitud de distribución que tiene un fármaco, pero no nos dice dónde va, dónde se distribuye. En general, las drogas que son más liposolubles tienen volúmenes de distribución más altos porque es probable que se acumulen en la grasa. Las que son más polares o hidrosolubles tienen volúmenes de distribución más bajos, similares al volumen del líquido extracelular. La mayoría de los fármacos que tienen alta unión a proteínas plasmáticas suelen tener volúmenes de distribución moderados a bajos, porque tienen más dificultad para escapar del plasma. Ahora comenzaremos a analizar las curvas de disposición plasmática de las administraciones no endovenosas, como la vía oral o parenteral extravascular, por ejemplo, intramuscular o subcutánea, es decir, todas aquellas en las que habrá una primera fase de absorción. En este gráfico vemos un modelo de curva para una administración no endovenosa. Los ejes son los mismos que antes, concentración plasmática en función del tiempo. Podemos observar que aquí se parte de cero. Hay una primera pendiente ascendente de absorción, se llega a un punto máximo y luego comienza a declinar con una primera pendiente para la distribución y una segunda pendiente con una velocidad más lenta, donde lo que predomina es la eliminación. Resumiendo las características de este tipo de curva, tendremos que son similares a la endovenosa, pero agregan una fase previa de absorción. Al tiempo cero, la concentración plasmática es cero, porque todavía no se absorbió. Igual que en la anterior, si bien distinguimos tres fases distintas, absorción, distribución y eliminación, los tres procesos suceden en forma simultánea, pero cambia lo que predomina en cada fase. En la absorción también hay moléculas que se distribuyen y otras que se eliminan,
Lo mismo vale para la distribución y para la eliminación. Y en algunas circunstancias particulares, por ejemplo, para las formulaciones que son de depósito, donde el fármaco se absorbe muy lentamente, la distribución se ve enmascarada y no se la visualiza. Este fenómeno se denomina flip-flop, cuando la velocidad de absorción es tan lenta que modifica la velocidad de eliminación, que se va a prolongar, y sucede porque la velocidad de absorción actúa como una limitante sobre la velocidad de eliminación. Veremos ahora cuáles son los principales parámetros farmacocinéticos que se pueden obtener de estas curvas de disposición no endovenosa. Al igual que hicimos antes, vamos a ver primero las definiciones de cada uno y luego en los gráficos veremos cómo se calculan y qué significado tienen. En estas curvas también se puede calcular el área bajo la curva de concentración en función del tiempo, desde 0 a infinito, y se simbolizan, como ya vimos, ABC de 0 a infinito o AUC de 0 a infinito. El siguiente parámetro es la concentración plasmática máxima, que se simboliza como Cmax, y es el punto de concentración de fármaco más alto que se alcanza en la sangre. El siguiente es el tiempo al que se alcanza la Cmax y se simboliza como Tmax. En estas curvas también se puede calcular la vida media de eliminación. Se la simboliza igual que para la vía endovenosa y como ven en la placa el concepto es el mismo. En las curvas no endovenosas también se puede calcular el clearance y el volumen de distribución, pero hay que considerar que debe corregirse por otro parámetro que es el de biodisponibilidad y que lo veremos a continuación. Como este tipo de curvas incorpora la fase de absorción, también hay que evaluarla, y para esto se calcula otro parámetro que es la biodisponibilidad. Podemos definir biodisponibilidad como la velocidad y magnitud con la que una sustancia activa alcanza la circulación sistémica y está disponible para los sitios de acción. La biodisponibilidad nos dice la fracción de droga administrada que realmente se absorbe, que llega a la circulación sistémica y a qué velocidad lo hace. Este parámetro se simboliza con una F mayúscula y se mide como porcentaje, por lo que es el porcentaje de droga administrada que va a estar realmente biodisponible para los tejidos. Ahora veremos los parámetros farmacocinéticos sobre la curva de disposición. El área bajo la curva de concentración en función del tiempo de 0 a infinito es el área sombreada en rosa y se calcula mediante ecuaciones integrales, como la sumatoria de las áreas parciales de 0 a infinito y sus unidades son microgramo por hora por mililitro. El siguiente parámetro, que es la Cmax, es el punto más alto de concentración plasmática. Se lo obtiene directamente por observación, trasladando el pico al eje de la concentración, y sus unidades son microgramo por mililitro. El tiempo máximo se toma en el eje del tiempo, trasladando la concentración máxima a este eje, y sus unidades son las del tiempo. La vida media se calcula exactamente igual que para la vía endovenosa, y hay que tener en cuenta que se obtiene exclusivamente de la fase de eliminación. Para el cálculo de biodisponibilidad se van a comparar las dos áreas bajo la curva, la de la vía endovenosa, en la que el 100% del fármaco está disponible porque fue administrado directamente en la circulación sistémica, y se la compara con el área bajo la curva de la curva no endovenosa. En la placa sobre el gráfico tienen la fórmula de la biodisponibilidad absoluta expresada en porcentaje. Es el cociente entre el ABC no endovenoso y el ABC endovenoso por 100. La situación mostrada en la placa anterior es la situación ideal porque se tiene la vía endovenosa como patrón de comparación. Por eso a la biodisponibilidad calculada de esta manera se la denomina biodisponibilidad absoluta. Pero muchas veces no se puede tener el ABC endovenoso y en estos casos la comparación se hace con otra formulación de alta biodisponibilidad, como puede ser una solución del fármaco administrada por la vía oral, por ejemplo un jarabe. Aquí se está comparando el ABC de un comprimido respecto del ABC de la solución oral.
y hay que multiplicarlo por 100 para tener el porcentaje. La biodisponibilidad calculada de esta manera se denomina biodisponibilidad relativa, porque no se usó la vía endovenosa como patrón de comparación. Otro concepto muy importante en farmacología es el de formulaciones bioequivalentes. Se considera que dos formulaciones son bioequivalentes cuando tienen la misma biodisponibilidad. Esto se comprueba comparando los parámetros que evalúan la absorción del fármaco, el ABC, la Cmax y el Tmax, y el resultado debe ser estadísticamente similar. Entonces, para poder establecer que dos formulaciones son bioequivalentes, hay que estimar el intervalo de confianza al 90% del cociente entre los promedios de los tres parámetros mencionados. El criterio cambia con cada parámetro. En el caso del ABC, la diferencia entre las dos formulaciones tiene que estar comprendida entre el 80 y el 120% del valor de la formulación de referencia. Es decir, que se acepta que esté hasta un 20% por arriba o por abajo del valor de esta. En el caso del Cmax y el Tmax, el criterio es un poco más laxo. Se acepta que esté entre el 70 y el 130% del valor de la formulación de referencia. Es decir, se acepta hasta un 30% por arriba o por debajo de este valor. Estos criterios cambian según la agencia regulatoria de cada país, y estos que se han dado son los que rigen para el nuestro. Otros conceptos que hay que incorporar respecto a las curvas de concentración en función del tiempo son aquellos que los relacionan con conceptos de farmacodinamia. El primero es el de concentración efectiva mínima, es decir, a partir de qué nivel de concentración plasmática las concentraciones serán terapéuticas. Como vemos, la concentración efectiva mínima no se relaciona con todo el tiempo de exposición al fármaco. Hay un lapso de tiempo que hay que esperar, en el gráfico el tiempo de latencia, para que los niveles plasmáticos superen esa concentración efectiva mínima. Y lo mismo cuando las concentraciones plasmáticas caen por debajo de la concentración efectiva mínima y ya no son terapéuticas. Trasladando estas concentraciones al eje del tiempo, en el gráfico las líneas rojas verticales, queda un rango que se denomina tiempo o periodo de eficacia. También hay una concentración tóxica mínima, la línea punteada superior. Los niveles plasmáticos del fármaco no deberían superar esta concentración tóxica mínima. Así queda definida la ventana terapéutica entre la concentración efectiva mínima y la concentración tóxica mínima. Las concentraciones del fármaco siempre deberían estar dentro de estos niveles para ser terapéuticos y no tener efectos tóxicos. En esta placa veremos un cuadro resumen para cada parámetro farmacocinético según la vía de administración, qué fase evalúa y qué nos indica. La biodisponibilidad, la Cmax y el Tmax son parámetros exclusivos de las vías extravasculares y los tres evalúan la absorción. La biodisponibilidad nos dice en qué cantidad y a qué velocidad se absorbe el fármaco. La Cmax nos habla de cuánto fármaco se absorbe. Cuanto más alto es el pico, mayor es la absorción del fármaco y el tiempo máximo nos habla de la velocidad a la que se absorbe. Cuanto menor sea el Tmax, más rápido se absorbe el fármaco. El volumen de distribución y el clearance son parámetros para la vía intravenosa, aunque ya habíamos dicho que también se pueden calcular para las vías extravasculares, pero que lo correcto es corregirlo por la biodisponibilidad para esas vías. El volumen de distribución evalúa la magnitud de la distribución, no nos dice dónde se distribuye, solo si se distribuye mucho o poco. El clearance nos dice la cantidad de plasma que es depurado totalmente de la droga por unidad de tiempo. Respecto de la vida media, esta se puede calcular en los dos tipos de curva, intra y extravasculares. Evalúa la eliminación del fármaco y es el tiempo en que se elimina la mitad de una concentración de fármaco medida en la fase de eliminación. Hasta aquí, todo lo que hemos visto se refiere a un análisis farmacocinético de tipo no compartimental, que es un análisis matemático relativamente sencillo.
Hay otra forma de analizar farmacocinéticamente el comportamiento de las drogas, que es hacerlo mediante el análisis compartimental, que está basado en modelizaciones matemáticas. Este análisis se fundamenta en dividir al organismo en compartimientos en los que se considera que el fármaco está uniformemente distribuido. Si bien teóricamente se podría dividir al organismo en múltiples compartimientos según las velocidades de movimiento del fármaco en el mismo, lo más común es que se tomen uno o dos compartimientos, es decir, hacer un análisis monocompartimental o bicompartimental. Si es monocompartimental, se considera el fármaco distribuido uniformemente en todo el organismo y moviéndose a la misma velocidad entre la sangre y todos los tejidos. En este caso se denomina el compartimiento central. En cambio, si hacemos un análisis bicompartimental, tendremos un compartimento central que corresponde a la sangre y a los tejidos más perfundidos, y un compartimento periférico que incluye a los tejidos menos perfundidos, en el que la velocidad va a ser más lenta. La principal característica diferencial entre los dos compartimientos es que la velocidad de movimiento del fármaco es diferente entre los dos, pero es la misma y homogénea dentro de cada compartimiento. Muy brevemente veremos cómo se modeliza este tipo de análisis. Comenzaremos para las vías no endovenosas, con un modelo monocompartimental. Vemos en el centro un rectángulo C1 que simboliza el compartimento central. A la izquierda hay una flecha hacia el compartimento central que simboliza la absorción con una determinada velocidad representada como K01. Esta es la constante de velocidad a la que ingresa el fármaco desde el exterior hacia el compartimento central. Y a la derecha del rectángulo hay otra flecha que simboliza la salida del compartimento central hacia el exterior, con su correspondiente constante de velocidad K10. Para el caso del modelo bicompartimental, vemos que es exactamente lo mismo que el monocompartimental, pero incorpora un rectángulo a la derecha del gráfico, simbolizado como C2, y este corresponde al compartimento periférico. Entre el compartimento central y el periférico hay flechas bidireccionales que corresponden al movimiento desde el compartimento central al periférico con su constante de velocidad K12 y la otra flecha en sentido contrario desde el compartimento periférico al central con su correspondiente constante de velocidad K21. Respecto a las modelizaciones para la vía endovenosa, se puede observar que es exactamente lo mismo que para las vías extravasculares, pero sin absorción. Por eso es que está tachada la parte izquierda del gráfico. En este caso solo vamos a tener una constante de velocidad, que es la que sale del compartimento central hacia el exterior y que es la constante K10. Si el modelo es bicompartimental, también es igual al de las vías extravasculares, con la parte de la absorción excluida. Tendremos los dos compartimientos, las dos constantes de velocidad de intercambio entre el central y el periférico y también la constante de eliminación indicando la salida al exterior desde el compartimento central. Hasta el momento hemos visto curvas de disposición para dosis únicas. Pero, ¿qué pasa cuando se requiere un tratamiento prolongado, en los que habría que administrar dosis múltiples? La pregunta fundamental es con qué frecuencia se tendría que administrar el fármaco para mantener las concentraciones dentro de la ventana terapéutica por todo el tiempo que dure el tratamiento. Y la respuesta nos la dan los estudios farmacocinéticos. Con ellos podemos estimar los intervalos posológicos. Para comprender las características que tienen las cinéticas de acumulación o de dosis múltiples, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a suponer que la dosis que se administra es la necesaria para obtener una concentración plasmática de 10 microgramos por mililitro, que la vida media del fármaco es de 2 horas y que se lo administra cada 2 horas, es decir, se administra en intervalos iguales a la vida media. Como en este ejemplo el intervalo posológico coincide con la vida media del fármaco, que es de 2 horas, yo sé que al tiempo de cada administración
la concentración plasmática de la droga estará en la mitad de lo que fue el pico plasmático anterior. En esta tabla podemos observar cómo fluctúan las concentraciones en las sucesivas administraciones. En la primera columna vemos el número de vidas medias que han transcurrido durante todo el tratamiento. En la segunda columna está el tiempo de cada administración expresado en horas, desde la primera, que es al tiempo cero, hasta las 16 horas. En la siguiente columna está la concentración del fármaco que había en el plasma antes de cada administración. A esta se la llama la concentración en el valle. La última columna es la concentración que habrá en el plasma luego de cada administración, que equivale al pico. Numéricamente vemos que al tiempo cero se hace la primera administración, no había nada en el plasma y el pico luego de la administración es de 10 microgramos por mililitro, que es lo que se obtiene con la dosis administrada. Para la segunda administración, a las 2 horas, como ya transcurrió una vida media desde la administración anterior, en el plasma quedó la mitad de la concentración, que son 5 microgramos por mililitro. Cuando se hace la administración número 2, la concentración en el plasma será de 10 microgramos por mililitro más los 5 microgramos por mililitro que habían quedado, lo que suman 15 microgramos por mililitro. En la siguiente administración, a las 4 horas, transcurridas 2 horas de la anterior, la concentración en el plasma cayó a la mitad del pico anterior y será de 7,5 microgramos por mililitro. Cuando yo administro la nueva dosis, habrá en el plasma 7,5 microgramos por mililitro más 10 microgramos por mililitro, lo cual suma 17,5 microgramos por mililitro. Y así sucesivamente hasta la novena administración, que equivale al transcurso de 8 vidas medias, y nos encontramos a las 16 horas. La fluctuación en este momento es entre 9,92 microgramos por mililitro para el valle y de 19,96 microgramos por mililitro para el pico. Como se puede observar en este ejemplo, después de la cuarta a sexta vida media, las concentraciones plasmáticas fluctúan dentro de un margen estrecho, que se lo va a llamar meseta. El rango de las concentraciones de la meseta va a ser relativamente constante. El pico va a estar alrededor de 20 microgramos por mililitro y el valle alrededor de 10 microgramos por mililitro. Este momento de fluctuación de concentraciones constante se llama estado estacionario. Y siempre en las administraciones de dosis múltiples, el tiempo que se tarda en llegar al estado estacionario es el equivalente a 4 a 6 vidas medias de ese fármaco. En ese ejemplo, como la vida media es de 2, el tiempo que se tarda en llegar al estado estacionario o meseta es de 8 a 12 horas, que surge de multiplicar 2 horas por 4 y 2 horas por 6. Ahora trasladaremos este ejemplo a un gráfico. Este es el gráfico correspondiente al ejemplo anterior. Aunque yo no lo había dicho, para simplificar el ejemplo y que se vea más claro, la administración es endovenosa, por lo que no hay una fase de absorción, y la caída o pendiente es solo la de eliminación, no hay distribución, para que sea más sencillo el cálculo de la vida media. En el eje de las abscisas está el tiempo y están indicadas las horas correspondientes a cada administración. Y en el eje de las ordenadas están indicadas las concentraciones plasmáticas. Como ven, se parte de 10 microgramos por mililitro, que dijimos que es el equivalente a cada dosis. Entre las líneas punteadas de color verde se encuentra el estado estacionario o meseta. En el gráfico se han agregado también los valores para la ventana terapéutica, con las líneas punteadas de color rojo. Como ya saben, las administraciones sucesivas tienen que mantenerse dentro de la ventana terapéutica. Y no hay que confundir las dos cosas, el estado estacionario con la ventana terapéutica. Ahora vamos a comparar el mismo ejemplo anterior con otro donde se administra en dosis múltiple una dosis mayor, la equivalente para obtener 20 microgramos por mililitro, el doble que en el ejemplo anterior, y se va a respetar el mismo intervalo posológico. Aquí el gráfico en negro corresponde a la dosis original y el gráfico en rojo a la nueva dosis del doble, 20 microgramos por mililitro.
respetando el intervalo posológico de 2 horas que equivale a la vida media. Lo que podemos observar en el gráfico en rojo es que también se alcanza el estado estacionario o de meseta en los mismos tiempos, en 4 a 6 vidas medias, pero en concentraciones mucho más altas, que en este ejemplo superan el nivel de la ventana terapéutica con toxicidad. Veamos ahora qué pasa si utilizo la misma droga a la dosis original, pero aumento el intervalo posológico al doble, a 4 horas. Comparando ambos gráficos, vemos que el gráfico en rojo, que tiene el intervalo posológico de 4 horas, también alcanza el estado estacionario y lo hace en 4 a 6 vidas medias, pero el estado estacionario es en un nivel más bajo y en este ejemplo se cae por debajo de la ventana terapéutica, por lo que habrá momentos en los que la concentración estará por debajo de los niveles mínimos terapéuticos. En este otro ejemplo vamos a comparar la dosis y posología original con otra administración al doble de la dosis y el doble del intervalo posológico. En el gráfico podemos observar que para ambas situaciones se alcanza el estado estacionario en las 4 a 6 vidas medias. En ambos casos la posología se encuentra dentro de la ventana terapéutica. La diferencia es que en el caso en que duplicamos la dosis y los intervalos, las fluctuaciones entre el pico y el valle son más amplias. Ambas posologías son válidas porque están dentro de la ventana terapéutica, pero la que tiene mayor fluctuación es más cómoda porque permite administrar el fármaco con menos frecuencia. Veremos un ejemplo de lo que se denomina dosis de ataque o dosis de carga. En esta situación, la primera dosis es mayor. En este ejemplo es el doble que las subsiguientes y se conserva el intervalo posológico original de 2 horas, equivalente a la vida media. Lo que observamos en este caso es que ya desde la primera administración nos encontramos dentro del estado estacionario. Esta forma de administración puede ser muy útil cuando se necesita estar rápidamente en concentraciones altas, en situaciones terapéuticas en que no podemos esperar a la acumulación del fármaco. Compararemos ahora el ejemplo original con una administración en forma de infusión continua, lo que es un goteo endovenoso del fármaco en una solución. La línea en lila representa la infusión continua. Se puede observar que en el mismo lapso de 4 a 6 vidas medias ya se encuentra en estado estacionario. La concentración plasmática en el caso de la infusión siempre es el promedio de la concentración entre el pico y el valle, y prácticamente no fluctúa si es que la frecuencia del goteo se mantiene constante. Esta forma de administración se emplea para fármacos que tienen una ventana terapéutica muy estrecha que no permite mayores fluctuaciones plasmáticas, o bien para fármacos que tienen una vida media muy corta, de minutos, que no permiten una administración multidosis. Veremos ahora qué sucede si se administra el fármaco a intervalos menores que la vida media, por ejemplo de 1 hora. En este caso, el fármaco va a seguir acumulándose, subiendo los niveles, nunca llega a una meseta, porque al administrarse a intervalos menores que la vida media y conservando la dosis original, no se permite que el fármaco se elimine, por eso es que las concentraciones plasmáticas siguen subiendo, pudiendo superar el nivel de la ventana terapéutica y producir toxicidad. Por último veremos qué sucede con las concentraciones plasmáticas cuando el fármaco deja de administrarse al terminar el tratamiento. Conservando el ejemplo original, vemos que al suspender las administraciones, la concentración plasmática va a disminuir a la mitad en la primera vida media, a las 2 horas de suspendida la administración. Al transcurrir otras 2 horas, la concentración vuelve a caer a la mitad y así sucesivamente. A intervalos de una vida media, las concentraciones van disminuyendo a la mitad de lo que era la anterior. Por el mismo principio que rige la acumulación, al transcurrir 4 a 6 vidas medias desde la última administración, el fármaco se ha eliminado casi totalmente. Y trasladando el ejemplo al gráfico, vemos que en cada intervalo de 2 horas, es decir, en cada vida media, la concentración plasmática cae a la mitad de lo que era la anterior
y que a partir de las 4 a 6 vidas medias la concentración plasmática es muy baja, cercana a cero. Y finalmente llegamos a la última placa de este teórico. Aquí tienen una lista de textos que pueden ser consultados para ampliar e indagar un poco más sobre este tema. Como les comenté en el teórico anterior, los temas de farmacología general pueden estudiarlos de cualquier libro de farmacología, humana o veterinaria. Entonces nos encontramos en el próximo teórico, donde veremos los aspectos más importantes del otro tema de farmacología general, que es farmacodinamia.